Y ahí estamos. Díganme por favor si ven lo que es el PowerPoint. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bien. ¿Ese lo va a subir Perfecto. después el Power? Sí, les debo todavía todos los PowerPoint y les debo también la resolución de los TP. Les prometo que este fin de semana ya lo van a tener. Sé que estoy en deuda con ustedes. Sería de mucha ayuda. Sí, no se preocupen eso. Igual siempre recuerden de que esto es una guía, igual que el módulo de estudio es una guía de estudio. No es algo donde ustedes pueden estudiar, ¿sí? No, sí, siempre sí, siempre recurran a la bibliografía y profundicen con eso. Tienen varios autores con los cuales pueden estudiar. Tienen López de Unrauf, que yo siempre digo que es nuestra Biblia, y también tienen Gitman, tienen Van Hort, tienen Ross, hay uno que yo estoy utilizando que ustedes no lo tienen, pero si lo necesitan complementarme, me piden y se los paso por foto, aunque sea, o escaneado, que se llama Brickman. Es muy, muy lindo libro ese, la verdad. Lástima que ustedes no lo tienen, pero... Y subido solamente tienen López de Unrauf, si no me falla mi memoria. Pero yo durante todo el cursado les estuve compartiendo mi nube, donde tengo subido todos mis libros, así que si necesitan me pegan el grito y se los comparto. Denme 2 segundos, yo voy a ir a buscar agüita y empezamos. Okay. Bueno, acuérdense que mientras yo estoy dando clases y estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver los chats, así que con plena confianza abran sus micrófonos y me van preguntando, ¿sí? El tema que nos toca hoy son los últimos 2 unidades del programa. Acuérdense de que el programa está compuesto por 12 unidades y que estas 2 vendrían a ser la 11 y la 12. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que podamos introducirnos a todo lo que es el tema de apalancamiento. ¿Y por qué introducimos este tema dentro de lo que es la materia? Cuando nosotros empezamos a estudiar allá por principio de año lo que eran las decisiones básicas, habíamos dicho que teníamos 3 tipos de decisiones. ¿Alguien me puede decir qué era cada una de ellas así rápidamente? ¿No? Bueno, las decisiones de financiamiento básicamente nos decían cómo íbamos a financiar la compra o la adquisición de activos para la realización de una inversión. Teníamos varios tipos de fuentes y las clasificábamos en largo plazo o corto plazo, ¿sí? De capitales externos o de capitales propios. Los de capitales externos comúnmente eran los de corto plazo, que venían de proveedores. Y los de largo plazo podrían ser también las deudas de tercero que venían por alguna deuda bancaria o lo que nosotros llamamos capital propio, que era la plata que ponían los accionistas para que el negocio empiece a funcionar. Ahora, ¿para qué utilizábamos esa plata? Para hacer la adquisición de activos, que podían ser activos corrientes o activos no corrientes, que nosotros en financiera lo llamamos activos de corto plazo o activos de largo plazo. El activo de corto plazo era el activo corriente, que lo llamábamos capital de trabajo, y el activo de no corriente es lo que llamábamos activo como inmovilizado, ¿no es cierto?
que vendrían a ser todas aquellas cuentas que hacen a maquinaria, terrenos, infraestructura, que demoran más de un periodo en hacerse líquidos. Ahora, las decisiones de distribución me decían qué iba a hacer yo con esa plata que generé durante el ejercicio. Si la distribuía entre mis accionistas o si la guardaba en la empresa para seguir haciendo inversiones. ¿Ok? Ahora, nosotros nos preguntamos cómo hacemos para relacionar todo esto con este tema de apalancamiento. La palanca operativa, la palanca en sí, si yo me voy a la definición, me dice que es impulsar algo. Es algo que yo pecho para que funcione, para que ande, para que vaya para adelante, ¿sí? Eso es una palanca en términos, podríamos decirse, como de definición, ¿sí? Etimológicamente. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacemos? ¿Qué tiene que ver eso con las finanzas o con la estructura que nosotros aprendimos a principios de año? Esta estructura de la empresa, los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Básicamente tiene que ver en que cuando nosotros empezamos a realizar una nueva inversión o que buscamos adquirir un financiamiento, necesitamos que esa palanca empuje la operatividad de la empresa, empuje el funcionamiento de la empresa. No puedo adquirir una deuda o realizar una inversión si no estoy seguro de que esa deuda o esa nueva inversión, aparte de generarme un nuevo valor, porque recuerden, lo que buscamos siempre en la finanza es que haga más grande el patrimonio neto para los dueños, de que acrecente el valor de la empresa. Necesito verificar realmente si eso es así, si eso verdaderamente hace a que la operatividad y las utilidades de la empresa crezcan. Nosotros tenemos tres tipos de palanca. Tenemos la palanca operativa, la palanca financiera y la palanca total. ¿Cuál es la particularidad de cada uno de ellos? La palanca operativa, si ustedes recuerdan lo que era el flujo de fondo, nosotros veíamos que teníamos ingresos, teníamos egresos y sacábamos ¿qué? La utilidad antes de intereses e impuestos. Pagábamos impuestos si es que teníamos deuda, pagábamos los impuestos y hasta ahí trabajábamos la utilidad después de intereses e impuestos. Y después venía todo lo otro que hacía a las cuestiones financieras. Básicamente la palanca operativa es eso, trabajar sobre la parte de arriba de la empresa para ver cuánto crece la utilidad antes de intereses e impuestos, o sea, la parte de arriba del flujo de fondo, por una unidad que crece en las ventas. Ustedes fíjense que yo acá, ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto con el punto de equilibrio? Yo para poder entender esa palanca, antes necesito haber visto o haber entendido o haber refrescado lo que es el punto de equilibrio. Y para que entendamos, ustedes acuérdense lo que era el punto de equilibrio. Dice el punto de operatividad en donde la empresa cubre la totalidad de sus costos. Es decir, que no incurre ni en pérdida ni en ganancias. Es decir, que es aquel punto de ventas que tiene la empresa, aquel punto operativo, en donde la empresa cubre todos sus costos fijos y todos sus costos variables. ¿Sí? No incurre ni en pérdidas ni en ganancias. Si ustedes empiezan a ver una relación o empiezan a vincular estos conceptos, van a ver que es la parte de arriba del flujo de fondo, porque si yo digo mis costos, estoy hablando de los costos fijos y de los costos variables, que son no, ni más ni menos que los egresos. Y si digo la operatividad de la empresa, el nivel de venta, estoy hablando de los ingresos. ¿Ok? Yo acá les puse un grafiquito como para que refresquemos cómo se calculaba o cómo era el punto de equilibrio. Ustedes fíjense que esto que se mantiene constante, esta línea roja, es el costo fijo. Después tenemos los costos variables que van creciendo a medida que va creciendo la operatividad de la empresa. Tenemos el costo total y tenemos las ventas, que vendría a ser el precio, ¿sí? Este punto que está aquí marcado con rojo es el punto de equilibrio en donde la empresa cubre toda esta parte de sus costos fijos, toda esta parte de sus costos variables y no incurre ni en pérdida ni en ganancia, porque si yo paso para el frente, digamos, paso para la derecha, estoy incurriendo ya en utilidad, o sea, en ganancias. Ya estoy teniendo más plata, estoy obteniendo más plata de la que necesito para cubrir esos costos. En cambio, si estoy por debajo, estoy
obteniendo menos plata que la que necesito para cubrir todos esos costos, ¿ok? ¿Cómo lo calculábamos? Fácil. Los costos fijos sobre el precio de venta menos el costo variable. Esta parte de acá abajo es lo que nosotros llamamos la contribución marginal, en donde esa contribución marginal lo que me permite es cubrir la proporción de los costos fijos, ¿sí? Ahora, si yo paso a dar una definición de lo que es la palanca operativa, ni más ni menos estoy hablando de lo que les hablaba hace rato, una relación entre el volumen de venta, entre el costo y la utilidad de la empresa. Todo eso en conjunción me permite hacer un análisis de la palanca, que digo que es el uso potencial de los costos operativos fijos que para magnificar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. Ni más ni menos de lo que les decía yo. Esta definición es de Gitman. Lo pueden encontrar en el libro, en el capítulo, si no mal me acuerdo, en el capítulo 12, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice esta definición? Lo que les venía diciendo hace rato, que es aquella parte de la palanca, de aquella parte de la operatividad de la empresa que a través de la palanca me permite hacer un mayor aprovechamiento de los costos fijos a través del nivel de ventas. ¿Qué implica qué o qué afecta en qué? En las utilidades. ¿Cómo mido esa palanca? Yo ya sé lo que es la palanca, sé qué me cubre, sobre qué trabajo, pero ¿cómo la mido? La voy a medir a través del grado de apalancamiento operativo. Ustedes en la bibliografía van a encontrar 3 términos que son lo mismo, que me gustaría poder aclararles. El leverage, el apalancamiento o la palanca. ¿Sí? Estos 3 tipos de términos hacen referencia a lo mismo. No confundir con lo que es ventaja. Ventaja es otro tema que se relaciona y se relaciona muchísimo, pero nada tiene que ver con el cálculo de esto, ¿ok? ¿Cómo voy a calcular el grado de apalancamiento operativo? A través de la fórmula que tengo aquí al costado. El leverage operativo, que es lo que le decía que es lo mismo que el apalancamiento operativo, calculo lo que es la operatividad de la empresa, que son las cantidades por el precio por el costo variable, sobre la cantidad por el precio por el costo variable menos los costos fijos. ¿Qué me dice esto? ¿Cómo aprovecho los costos fijos en relación a la utilidad de venta? Y me dice cómo cambia una proporción de la UAI, o sea, de la utilidad antes de impuestos, ante un cambio de las ventas, ¿sí? ¿Cómo cambian? ¿Por qué hace esta explicación? Porque cuando nosotros pasamos, permítanme que vuelva para atrás, cuando nosotros pasamos el punto de equilibrio, el cambio que yo puedo encontrar en mi utilidad, o sea, en mis ganancias, siempre suele ser menor o mayor que un cambio en las ventas, ¿sí? No porque yo cambie, aumente en una unidad mis ventas, mi utilidad va a cambiar en 1. Eso es básicamente lo que me dice. ¿Cuánto aumenta usted su utilidad en proporciones, en porcentajes, ante una unidad más que vende en su empresa? ¿Sí? Hasta ahí yo voy introduciéndome solamente a la parte de arriba de lo que es el flujo de fondo que nosotros conocemos, ¿sí? Pero esa no es la única palanca que encontramos, porque al principio habíamos dicho de que teníamos otra. Tenemos la palanca financiera. Y esto es importantísimo. Para que exista palanca financiera debe existir deuda. Esto es como cuando ustedes analizan riesgo. Si yo no tengo deuda, no tengo riesgo financiero. Aquí pasa lo mismo. Si yo no tengo deuda, no tengo palanca financiera. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque la parte financiera del flujo de fondo básicamente me habla de que yo tengo deuda. Me habla de cuánto pago por esa deuda y cómo pago esa deuda, que vendría a ser la parte de abajo del flujo de fondo. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan de esa parte? Sí, profe. Bien. Entonces, esto es requisito indispensable. Si yo no tengo deuda, no existe palanca financiera.
Y si tengo que definirla, puedo decir que es el uso potencial de los costos financieros fijos, o sea, es decir, el interés que yo pago, para magnificar los efectos de cambio en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre las utilidades por acción de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más, palabras menos, que me dice, ¿cómo va a cambiar mi Y ante un cambio? ¿Cómo va a cambiar, perdón, mi utilidad por acción ante un cambio en mi Y? ¿Ok? ¿Cómo cambia el precio de cada una o la valorización de cada una de esas acciones ante un cambio en la Y? ¿Cómo lo mido? También con el grado de apalancamiento, en este caso financiero. El grado de apalancamiento es una medida que me permite dimensionar esta palanca, en este caso financiera. Ustedes fíjense que yo les decía que si no hay deuda, no hay apalancamiento financiero. Y lógicamente, porque si yo no tengo deuda, este interés que tengo acá no va a estar. Y estaría trabajando en términos casi iguales que esto. ¿Ok? Pasemos. ¿Cómo la calculo? Es bastante similar la fórmula. La cantidad por el precio menos el costo variable menos los costos fijos. Y abajo lo mismo, menos los intereses. Estas fórmulas que yo les mostré acá, tanto la de la palanca financiera como la de la palanca operativa, son fórmulas que yo puedo utilizar para analizar en el punto de equilibrio, para analizar pasado el punto de equilibrio o para analizar antes del punto de equilibrio. O sea que en cualquier nivel de actividad de la empresa la puedo utilizar. No es necesario encontrarme en el punto de equilibrio. Cuanto más alta sea la palanca, o sea, cuanto más grande me dé el resultado, quiere decir que más impacto, más sensible es el cambio del denominador por el cambio del numerador por el cambio del denominador. ¿Sí? Por ejemplo, si yo paso para la palanca operativa, que es la más fácil, si esto me da un 2, por ejemplo, quiere decir que mi utilidad después de intereses e impuestos es mucho más sensible ante un cambio en las ventas, que si yo lo analizo, por ejemplo, si me daría 0,5. ¿Ok? Cuanto más grande, más sensible. Y por último, tenemos la palanca total. La palanca total me hace una combinación de estas dos palancas anteriores y me dice, ¿cómo aprovecho yo los costos tanto fijos como operativos? O sea, los operativos, los fijos, tanto operativos como financieros, perdón, para magnificar el efecto sobre las ventas. Es decir, ¿cómo aprovecho la sumatoria de esos costos operativos fijos y de esos financieros fijos ante cambios en las ventas? Y ustedes fíjense que lo que yo hago acá es combinar las operaciones, ¿sí? De las dos palancas que vi hace rato. Digo, el Q, que vendría a ser la cantidad, por el precio menos el costo variable, y esta partecita que es la parte de abajo de la palanca financiera, del grado de apalancamiento financiero. ¿Ok? Esto es lo que nos va a servir de teoría para poder encaminarnos a los TP. Profe, ahí igual Sí, era apalancamiento total, o sea, llegarías al mismo resultado si calculaste las dos por separado y las sumás. exactamente. Está bien. Tal cual. Tal cual. El grado de apalancamiento total es eso, la sumatoria de las dos palancas. Perfecto. ¿Ok? Vamos con los TP. Veamos. Ay, chicos, me hace muchísimo frío. No sé si yo estoy destemplado o qué onda. Veamos. Descargas. Ni siquiera ordené esto, así que vamos a buscar. Tuki. ¿Dónde está? Apalancamiento. Y apalancamiento. Veamos.
¿Alguien quiere leer el ejercicio 1? ¿O me van a hacer leerlo a mí también? Che, no se aprovechen de que somos pocos. Lo leo, profe, lo leo. Bueno, ¿Ese que dice ejercicio primero o porque primero parece este eso que de está acá. eso de ejercicio? Ejercicio 1, primero. Ejercicio 1, primera. La empresa tiene una capacidad instalada para producir 30.000 unidades mensuales. Su nivel normal de producción es de 24.000 unidades. Sus costos fijos ascienden a 240.000 pesos. El precio de venta unitario es de 300 pesos y los costos variables unitarios de 252 pesos. Se pide determinar A. Contribución marginal unitaria. B. El punto de equilibrio en unidades. C. Volumen mínimo de ventas para no ganar ni perder. D. Margen de seguridad. E. Utilidad normal de la empresa. F. Utilidad potencial de la empresa. G. Volumen de venta para obtener una utilidad de 960.000 pesos. Bien, bueno, vamos a ir desarmando esto. ¿Qué me pide en el primer punto? La contribución marginal. ¿Qué era la contribución marginal? La contribución marginal era la diferencia entre el precio y los costos variables, ¿sí? ¿Qué me decía? El resultado me dice, esta es la proporción que usted tiene por esta unidad para cubrir sus costos fijos, ¿sí? En este caso, el precio de venta es 300 pesos, como dice el enunciado, menos los 252 que me sale de el costo variable, me sale una contribución marginal de 48 pesos. Estos 48 pesos son los que me van a servir a mí como empresa para empezar a sumar o empezar a cubrir todos esos costos fijos que tiene la empresa. Porque cuando nosotros hablamos de palanca operativa, y esto hago un paréntesis, decimos un mejor aprovechamiento de los costos fijos operativos, porque no es lo mismo que yo me encuentre en un punto de equilibrio, por decirlo, de 100 unidades y produzca 50, no va a ser lo mismo la proporción de costos fijos que le voy a meter a cada una de esas unidades, a que si verdaderamente vendería 100 y la proporción que le voy a meter de costos fijos para cada una de esas variables. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, ¿O profe. quieren que lo vuelva a repetir? ¿Puede ¿Se hacerlo entiende? en Excel, por favor? Bien. Eso es básicamente lo que me busca la palanca. Me busca decir, ¿cómo voy a aprovechar yo mis costos fijos para poder hacer un mayor aprovechamiento? Cierro paréntesis y continúo con el examen, con el ejercicio. El punto de equilibrio, que es el punto B, me dice el punto de equilibrio en unidades. El punto de equilibrio también se puede calcular en términos monetarios, es decir, en términos absolutos. Basta con que encuentre la cantidad en equilibrio de esa empresa y lo multiplique por el precio, ¿ok? Pero primero vamos a encontrar lo que es el punto de equilibrio. ¿Cómo voy a hacer el punto de equilibrio? Voy a recurrir a la fórmula que yo les di hace rato. El costo fijo sobre el precio de venta menos el costo variable. El costo fijo me dice que son 240.000, que lo tengo acá, sobre los 48. ¿De dónde salen estos 48? De la contribución marginal, que era el precio menos el costo variable, ¿sí? Haciendo esta división me sale que esta empresa se encuentra en un equilibrio vendiendo 50.000 unidades. Es decir, que no incurre ni en pérdidas ni en ganancias. Cubre tanto sus costos fijos como sus costos variables. ¿Ok? Recuerden siempre esta premisa. Cuando nosotros estudiamos o empezamos a ver administración financiera, no solamente vemos números rígidos, sino que también vemos su comprensión y su entendimiento. Entonces, si yo estoy haciendo un examen, o en este caso, como fue para el TP, yo pongo este numerito solo, ustedes a mí no me dicen nada. Yo necesito que acá al costado me pongan, la empresa se encuentra en un punto de equilibrio al vender 50.000 unidades. ¿Ok? Esa era una de las condiciones de corrección que yo les puse al momento del TP, que especifiquen de dónde traían los datos, la información,
y qué se significaba cada uno de los resultados que sacaba. Ahora, ¿qué me dice el punto 3? Volumen mínimo de ventas para no ganar ni perder. ¿Sí? Volumen mínimo de venta, sinónimo de plata. ¿Cuánta plata tengo que tener yo para poder cubrir esos costos fijos y esos costos variables? ¿Sí? ¿Cuánta plata tengo que juntar? ¿Qué es? Multiplicar lo que saqué de punto de equilibrio en unidades por el precio de venta, ¿sí? Vendríamos a decir que es el punto de equilibrio en términos monetarios, ¿ok? Margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? El margen de seguridad es una medida que me muestra en cuánto pueden caer mis ventas sin que yo incurra en pérdidas. Me dice, oiga, usted tiene tanto nivel de ventas y su punto de equilibrio en este caso es a los 5.000. ¿Cuánto puede caer sus ventas para que no incurra en pérdidas, para que no caiga en pérdidas? ¿Cómo lo calculo? Las ventas de inactividad, que vendrían a ser las ventas que tiene en ese momento la empresa, menos las ventas en equilibrio sobre las ventas en actividad. Ustedes fíjense que es una proporción, es un porcentaje, ¿sí? Que es lo que yo les decía hace rato. En este caso, la empresa tiene 24.000 unidades, que es su nivel de actividad actual, que me lo dice el enunciado, menos los 5.000, que son las unidades que yo tengo en equilibrio, sobre los 24. ¿Qué me da como resultado? Un 79,17%. Si yo a este porcentaje lo multiplico sobre los 24, ustedes fíjense, yo lo voy a hacer acá, los 24 por el 1 menos 0,7917, me va a salir el punto de equilibrio, ¿sí? 49,99, ¿sí? Y yo acá puse un 0 menos. ¿Sí? Si yo lo redondeo, bueno, esto seguramente debería dar más decimales. Veamos cuánto. Dividido esto. 19.000 dividido los 24.000. 16,667. Me da los 5.000 justito, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mis ventas pueden caer en un 79% y hasta ese nivel yo no voy a incurrir en pérdidas. Yo voy a estar más o menos holgado sin necesidad de caer en pérdidas, ¿ok? ¿Se entiende lo que hablo? Sí, profe. Profe, Ok. ¿puedo Pasemos al otro. hacerle zoom Sí. al Excel, por favor? Sí, obvio. Esto vamos a hacer más pequeñito entonces. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ok. Bueno, esto es lo que yo le decía hace rato, ¿sí? Si yo lo multiplico por este porcentaje que me salió, que es el margen de seguridad, me tiene que salir las unidades en equilibrio. Sigamos. ¿Qué dice el punto 4? El margen de seguridad ya lo sacamos. Utilidad normal de la empresa. ¿Qué es lo que me dice la utilidad normal de la empresa? La utilidad normal de la empresa me está diciendo ni más ni menos que calcule cuál es la utilidad, la ganancia para ese nivel de ventas que tiene la empresa hoy en día, ¿sí? Para los 24.000 unidades que vende. ¿Cómo calculo? Esto lo tienen que saber como el Padre Nuestro. Esto es un estado de resultado. ¿Qué me muestra? Me muestra cuál es la operatividad de la empresa para ese punto de equilibrio, para ese punto de actividad, ¿sí? Paréntesis de vuelta y hago una aclaración. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer en examen, que es ¿cuáles son las herramientas básicas sobre las que se basa las finanzas que vienen de la contabilidad y se aplican sobre esto? ¿Sí? Una de ellas es este.
tenemos el estado de resultado, tenemos el balance general y el que le agregamos nosotros en las finanzas es el flujo de fondos. Esto es elemental. ¿Y por qué yo siempre la hago esa pregunta? Porque nosotros en base a esas 3 herramientas hacemos todas las finanzas. No sé si se dieron cuenta. Ustedes, si prestaron atención, yo siempre empiezo mi clase con el balance general. Y de ahí voy recurriendo, si tengo que trabajar con flujo de fondos para hacer proyecciones o si tengo que ver lo que pasó periodo antes dentro de la actividad de la empresa para poder hacer una representación de cómo se encuentra hoy, voy a recurrir al estado de resultado. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Quizás, Sí, tal sí. vez, vuelven a explicar. Profe, ¿lo puedo repetir? Porque no le enganché al principio lo que dijo. O sea, como que la agarré tarde. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer en finanzas, Sí. cuando les tomo examen, tanto en la 1 como en la 2, que es qué herramientas usamos a lo largo de todas las finanzas o en las que se basa todas las finanzas. Que algunas vienen de la contabilidad y otras las hacemos acá, las creamos acá, con sustento en las finanzas. ¿Cuáles son esas 3 herramientas? El balance general, que viene de la contabilidad, que es el estado de situación patrimonial. El estado de resultado, que es este que tenemos acá, que me muestra la actividad de la empresa en un cierto periodo. Y el flujo de fondos. Y a eso yo siempre le agrego, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? La diferencia no es ni más ni menos de qué me muestra. El balance general me muestra una foto de la empresa. Me muestra y me dice, esta es la situación que usted tiene hoy en día de esta empresa. A usted le deben esto, usted tiene tanto de stock, tiene tanto en caja, tiene tanto en activo, tiene tanto en maquinaria, y me describe todo. Tiene tanto en pasivo, tiene tanto en pasivo de corto plazo, en pasivo de largo plazo, en proveedores, en acciones, en resultados acumulados. Me dice cómo es la situación de esa empresa en ese momento. Sin embargo, cuando yo me voy al estado de resultado, me muestra cuál es la operatividad de una empresa a lo largo de todo el periodo, de todo un año, de 2 años, de 6 meses, de 2 meses, de 3, de 4, de lo que yo necesite. ¿Sí? Y el flujo de fondo me sirve para hacer una proyección de la actividad de la empresa. Esa es la diferencia que hay entre cada una de las herramientas. Esta es una pregunta que es súper lógica, pero muy pocos lamentablemente la saben responder. Y este tipo de preguntas es las que van a encontrar, por lo menos en mis preguntas en el examen. Todas de relación, nada de definiciones precisas, ¿ok? ¿Por qué yo digo que el estado de resultado me muestra la actividad de una empresa en un periodo? Ustedes fíjense que esta empresa vendió 24.000 unidades a lo largo de un periodo. No sé, que acá no me lo dice, pero puede ser un año, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, lo que fuese. No es que al día de hoy vendió 24 unidades, 24.000 unidades. ¿Sí? No es una foto que yo voy, le saco a una empresa y digo, ok, esta empresa vende 24.000 unidades. No, a lo largo de un periodo ha vendido 24.000 unidades. Sí, por eso decimos que el estado de resultados me muestra como un video de la empresa. Cierro paréntesis y continúo. ¿Cómo lo hago? Esto ya ustedes lo tienen que saber. Las ventas menos los costos variables. Acá saco la contribución marginal. ¿Sí? Hago los 24.000 por los 300, saco el nivel de ventas, los 24.000 por los 252 que me da de costo unitario, saco el costo unitario, el costo variable unitario, que cuando vendemos y producimos nosotros el costo de la mercadería vendida, y sacamos la contribución marginal. Esta contribución marginal es la proporción que me queda a mí de plata en mi bolsillo para hacer frente a esos costos fijos. ¿Sí? En este caso, los costos fijos que el enunciado también me lo da son de 240.000 pesos. Restando estas dos, me da una utilidad de la empresa de 912.000 pesos.
¿Qué es esta utilidad de la empresa? Esta utilidad de la empresa es la que le queda a la empresa, la plata que le queda a la empresa o a la organización por ese nivel de ventas. ¿Ok? Continuemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Bien, continuemos. ¿Qué me pide? Utilidad potencial de la empresa. Ustedes fíjense que acá tienen que tener cuidado que tienen dos niveles de operatividad, dos niveles de actividad. Tienen el de 30.000 y el de 24.000. El de 24.000 es el que actualmente tiene la empresa. ¿Pero por qué está haciendo este análisis? Porque quiere incrementar a los 30.000. ¿Sí? Ese querer incrementar es la utilidad que me pide acá, la utilidad potencial de la empresa. Y hago lo mismo de hace rato. Los 30.000 por los 300 para sacar el nivel de ingresos o el nivel de venta, los 300 por los 30.000, perdón, por los 252, que es el costo variable para sacar los costos variables, el costo variable total, saco mi contribución marginal. Esta es la parte que me sirve o que tengo para hacer frente a mis costos fijos, que son 240.000, y me queda una utilidad de la empresa de 1.200.000 pesos. Esta es la utilidad o el resultado o la plata que le queda a la empresa para el nivel de venta de 30.000 con un precio de venta de 300 pesos. ¿Sí? Si yo quiero hacer una interpretación completa, completo con los datos que me da el estado de resultado. Continuamos. Volumen de ventas para obtener una utilidad de 960.000 pesos. ¿Cómo voy a calcular esto? Esto lo voy a calcular con esta formulita que vemos acá. ¿Que alguien se acuerda de qué era? Ustedes fíjense que este es el nivel de actividad. Estas son las ganancias que busco obtener y esta es la contribución marginal. Si yo le saco estos 960 que tengo acá, ¿a qué les hace acordar? Punto de equilibrio. Al punto de equilibrio. Exactamente. Es una adaptación del punto de equilibrio. ¿Por qué le decimos adaptación? Porque si yo a esta fórmula le pongo esta ganancia de acá y le agrego la misma ganancia de este lado, el punto de equilibrio ya me muestra el volumen de ventas que yo necesito llegar. ¿Sí? Si yo sumo de un lado y del otro, de un miembro y del otro, la ecuación no se altera. Entonces, si yo la adapto, por decirlo así, me va a mostrar cuál es el nivel de actividad que yo necesito para alcanzar ese nivel de utilidad. Haciendo los cálculos de los 240, que es el costo fijo, de los 960 que quiere adquirir como utilidad sobre la contribución marginal que viene de acá arriba, que eran los 300 menos los 250, me sale que esta empresa necesita 25.000 unidades para poder alcanzar ese punto de utilidad. Y si yo hago el estado de resultado, por ejemplo, si quieren lo podemos hacer acá, son 25.000 unidades por los 300 pesos. Por estos son 252, por menos menos los 240, no me lo va a sumar porque está con contabilidad, 240, estamos bien, ¿no? 25.000, sí. Menos debería darme lo que yo busco, ¿sí? Los 960.000 pesos de utilidad. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá para que pasemos al otro?
¿No? Bueno, vamos con la segunda entonces. Ay, no era acá. Esto no me pone acá para que no moleste. ¿Qué dice la segunda? ¿Alguien que lo lea? Mientras yo reviso mi celu. Leo yo si nadie más te ofrece. Bueno. Ella tiene un punto más para su final por si las dudas los motivan, ¿no? Después decime tu nombre, por favor. Ejercicio 2, segunda. La empresa presenta la siguiente información de una línea de producción. Costos variables por unidad, 36 pesos. Precio de venta por unidad, 64 pesos. Costos fijos totales, 6.800.000. Volumen máximo, 400.000 unidades. Se pide determinar A. El punto de equilibrio en pesos y en unidades. B. La contribución marginal unitaria. C. El porcentaje de costos variables sobre ventas. D. La capacidad en el punto de equilibrio. E. El margen de seguridad respecto al nivel máximo de operación. F. Representación gráfica del punto de equilibrio. G. Si conviene efectuar una ampliación de la estructura actual que la llevará al 130% de la actual, un incremento del 30%, con un aumento de los costos fijos totales de 2.100.000 pesos y una rebaja de 3 pesos en los costos variables unitarios por mayor eficiencia del nuevo equipo. Bueno, este ejercicio ya me pone un poco más de complejidad porque me plantea una situación en donde yo tengo una situación potencial de incrementar mis ventas, pero consecuentemente a través de eso tengo una disminución de mis costos variables, ¿ok? Vamos a ir por parte. ¿Qué me pide primero? El punto de equilibrio en pesos y en unidad. Eso ya lo vimos en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Los costos fijos sobre el margen, la contribución marginal, ¿sí? Se la voy a poner así. Para que quede más bonito. Y sean terminología que ya vamos aprendiendo. Ahí está. Los costos fijos me dice que son 6.800.000. Y mi contribución marginal sale de la diferencia entre el precio y los costos variables. El precio me dice que es de 64 y los costos variables me dice que son de 36. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de eso? Me dice que para que esta empresa no incurra ni en pérdida ni en ganancia, debe vender 242.857 unidades. ¿Sí? Yo a ese nivel cubro todos mis costos fijos y cubro todos mis costos variables. Ahora, yo estoy hablando de unidades. Si yo lo quiero llevar a pesos, habíamos dicho que bastaba con que multiplique ese nivel de actividad por el precio para que me salga el nivel de venta o la plata que yo obtengo por actuar a ese nivel de venta. ¿Sí? En este caso son 15.542.857. Vamos con el segundo. La contribución marginal unitaria. Ni más ni menos que lo que hablábamos arriba. ¿Sí? Los 64 menos los 36. ¿Qué era la contribución marginal? ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede decir? Lo vengo repitiendo como 3 veces, 4 veces. Es la proporción para cubrir mis costos fijos. Exactamente. La proporción que yo tengo en una unidad para cubrir esos costos fijos. En este caso me dice que por esta venta y una vez que pagué los costos variables, a mí me quedan 28 pesos. Esos 28 pesos me sirven a mí para juntar plata y pagar mis costos fijos. ¿Sí? Es la proporción que tengo para hacer frente a mis costos fijos. Vamos, continuamos. ¿Qué más me pide? Ustedes fíjense que acá tienen el estado de resultado de ese nivel de actividad. Los costos variables, que son este nivel de venta por los 36, fíjense que acá tienen la fórmula, los 242.857 por los 36, que es el costo variable. Esto me daba que la diferencia entre el nivel de ingresos o el nivel de venta menos los costos variables totales. ¿Qué me daba?
que vendría a ser esto. ¿Cómo, profe? Disculpe, no escuché la pregunta específica que hice. ¿Qué me da la diferencia entre el nivel de ingresos y los costos variables totales? Que lo vimos en este ejercicio. La contribución marginal, ¿sí? Sí. La plata que a mí me queda una vez que cubrí todos mis costos variables. ¿Sí? La contribución marginal. En este caso son 6.805.000. Esta es la plata que a mí me queda para hacer frente a mis costos fijos. Y ustedes fíjense que como estoy en mi nivel de equilibrio, en mi punto de equilibrio, mi contribución marginal va a ser igual a mis costos fijos. En este caso da con 5, ha de ser por una cuestión de decimales. Pero ustedes fíjense que si yo resto mi contribución marginal a mis costos fijos, me sale una utilidad de 0. No tengo ganancias y no tengo pérdidas. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Después, ¿qué dice? El porcentaje de los costos variables sobre venta. ¿Cuánto ocupo yo o cuánto de ese precio que tengo de mi precio de venta hace referencia a mis costos variables? Esto no es ni más ni menos que una simple división que me muestra un porcentaje. Que si yo multiplico los 36 sobre los 64, me dice que esta proporción de los 36 pesos son un 56,25% sobre el nivel del precio. ¿Sí? El otro, la diferencia, digamos, entre este y los 100, se me fue un 0. Vale, esto está con porcentaje y no me va a dar. Hacemos así. 1 menos 0,5625. Este 44%, ¿a qué hace referencia? Si esto es de los costos variables, ¿esto de qué es? El porcentaje de la utilidad. No. Una parte es costo fijo. Una parte es costo fijo y otra parte es utilidad. Exactamente. Una parte es costo fijo y la otra parte es utilidad. ¿Sí? Sí. ¿Continuamos? Sí, perfecto. Veamos. 4. ¿Dónde nos quedamos? La capacidad, el porcentaje de los costos, la capacidad en el punto de equilibrio. ¿Qué me dice? La capacidad en el punto de equilibrio lo que me va a mostrar es esta relación que tenemos acá, que es ¿cuánto estoy ocupando yo? Vendría a ser ¿cuánto ocupa o cuánto representa ese punto de equilibrio ante el nivel de actividad que tengo yo hoy en día? Ustedes fíjense que ese 400 que tengo acá, que es el nivel máximo o el nivel actual de ventas, y los 242 que tengo del punto de equilibrio. También es un índice, es un porcentaje, perdón, que me muestra que ese punto de equilibrio representa un 60% de mi nivel de actividad actual. Si yo bajo un 40, que vendría a ser la diferencia entre el 100 y este 60, redondeando los números, yo no incurro en pérdidas. Ahora, si es esa diferencia de la que yo estoy hablando en este caso, 40, ¿a qué les hace acordar el margen o el nivel de actividad en el que pueden caer las ventas sin que yo incurra en pérdidas? Lo hablamos recién también. El margen de seguridad. El margen de seguridad. Exactamente, ¿sí? La diferencia va a ser ese margen de seguridad. ¿Ok? ¿Se entiende? Hay alguien que estaba hablando por el chat, a ver qué dice. No, respondió margen de seguridad cuando Sí. te pregunta.
Vamos bien, entonces sí se entiende. Continuemos. ¿Qué más dice? Este ya lo vimos, el margen de seguridad respecto al nivel máximo de operación. Parecido a lo que vengo hablando, ¿sí? Necesito encontrar cuál es el margen de seguridad para el nivel de actividad que yo estoy hablando. Ustedes fíjense que si yo hago este menos este, ¿no es lo que hablábamos hace rato? Redondeando los números. ¿Sí o no? Sí, es lo mismo. Ahí está. Bueno, eso es lo que me pide este ejercicio. ¿Cómo lo calculo? El nivel de actividad en el que estoy hoy menos el punto de equilibrio sobre el nivel de actividad. ¿Qué me dice este margen de seguridad? Usted puede bajar hasta aproximadamente un 40% sin incurrir en pérdidas. Pasado ese 40%, si sus ventas bajan más de un 40%, usted ya va a empezar a caer en pérdidas y va a empezar a perder plata. Si está por encima, genial, buenísimo, estoy en utilidad. Pero si baja más, estoy en pérdida. ¿Ok? Continuemos. Si conviene efectuar... Me comí uno, ¿no? Representación gráfica del punto de equilibrio. Es este grafiquito que nosotros tenemos acá, que nosotros lo vimos en las filminas. ¿Cómo voy a hacer? Yo se los voy a explicar solamente. Mis niveles, nosotros tenemos en el eje de las Y tenemos dinero y en el eje de las X tenemos unidades, ¿ok? Esta línea constante, esta línea constante hace referencia a los costos fijos. Estos costos fijos los voy a tener que pagar siempre, independientemente de cómo venda o cuánto venda o lo que sea. Si tengo actividad o no tengo actividad, los voy a tener que pagar siempre. Un ejemplo de este podría ser el alquiler, ¿sí? Independientemente de que yo venda o no, yo tengo que pagar ese alquiler. Al que me alquila no le va a importar si yo vendo poco, vendo mucho, si estoy sobre el punto de equilibrio, no, yo lo tengo que pagar y listo, ¿ok? Los costos variables nacen desde el origen y van creciendo a medida que va creciendo las unidades de venta, ¿ok? Crecen de manera lineal. Y los costos totales, que son estos que están acá, crecen desde los costos fijos, ¿ok? Como para hacer un repaso. Yo creo que esto ustedes lo ven antes, pero no está de más repasar. Este punto es el que vimos nosotros en la diapositiva, que es el punto de equilibrio. Para esta sección que estoy marcando con mi puntero, estoy en... ¿En qué? En pérdida. Perfecto. ¿Y para esta sección que estoy marcando con mi puntero? En ganancia. En ganancias. Perfecto. Continuemos. ¿Qué tenemos acá? Vamos con el punto 7. Si conviene efectuar una ampliación de la estructura que la llevará a 130%. Ay, no leo, chicos, está muy pequeña la letra. Ahí está. Si conviene efectuar una ampliación de la estructura que la llevará al 130% de la actual, o sea que tiene un incremento del 30% sobre el nivel de actividad, con un aumento de los costos fijos totales a 2.100 y una rebaja del 3% sobre los costos variables unitarios por una mayor eficiencia de equipos. ¿Qué puedo hacer yo acá? Básicamente lo que me dice es que calcule nuevamente mi estado de resultado, este que yo vi acá y que vi en este ejercicio acá, con estas nuevas proporciones. ¿Cómo voy a hacer? Mi nivel de venta ya no va a ser 400, sino que va a ser 400 más el 30%, ¿ok? Si yo hago los cálculos acá al costadito, 400 por el 1,30, me dice que mi nivel de actividad va a ser de 520.000, ¿ok? Después me dice que mis costos variables rebajan en 3%. Ya no va a ser de 36, sino que va a ser de 33, ¿sí? Ustedes fíjense que acá está los 520.000, que es lo que yo saqué recién, por el 33, ¿ok?
¿Qué más me dice? Con un aumento de los costos totales en 2.100.000. Dice con un aumento, no dice que aumenta a, dice con un aumento. Eso tengan mucho cuidado con los enunciados. ¿Qué quiere decir? Que a los 6 millones y pico que yo tenía de costos variables, le sumo los 2.100.000. ¿Sí? Si yo hago los cálculos acá adelante, los 6 millones más los 2.100.000, 8.900.000. 8.900.000, ¿sí? Da justito. Ahora, ¿qué saco? Una vez que ya le resté los costos variables y los costos fijos, saco mi nivel de actividad, mi nivel de utilidad, perdón, que son los 7.220.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que para esa situación en donde la empresa incrementa un 30%, aumenta sus costos fijos en 2.100.000 y rebaja sus costos variables en 3.000 pesos, por haber incrementado esta nueva estructura, obtiene una utilidad de 7.220.000 pesos. ¿Ok? Y ustedes fíjense que acá les calcularon el GAO. ¿Qué es el GAO o el grado de ventaja operativa? Son diferentes, siempre recuerden que son diferentes formas de llamarlo. GBO es grado de ventaja operativa. GAO, como le llamé yo, es grado de apalancamiento operativo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que ante un incremento por vender una unidad más en esta empresa, mi utilidad no va a crecer en 1, sino que va a crecer 2 veces más, 2 veces, 23 más, con respecto a esa unidad que vendía adicional. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hablo? ¿O no se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, continuemos con un parcito más y ya los libero. Profe, ¿cómo calcula el 2,23? El 2,23 viene de esta fórmula. ¿Dónde está? De esta. El precio, la cantidad por el precio menos el costo variable, la cantidad por el precio menos el costo variable sobre los costos fijos. ¿Sí? Vendría a ser esto. Bien, La perfecto. copiamos acá. Gracias. La copiamos acá. Acuérdense que LO es leverage operativo y es exactamente que GBO, que es grado de ventaja operativa, o que es GAO, como le llamo yo, grado de apalancamiento operativo. A mí me gusta llamarlo palanca porque ventaja no es lo mismo. Es otro término. Claro, eso le iba a decir, ¿Sí? porque si no después decís grado de ventaja financiera, pero ventaja financiera no vendría a ser apalancamiento. Exactamente. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Y hago un paréntesis. La ventaja, aparte de que porque hay deuda hay una ventaja, porque haya ventaja no quiere decir que haya apalancamiento, y porque hay apalancamiento sí tiene que haber ventaja. Y ventaja hace referencia a los términos o a los cálculos del rendimiento del activo y el rendimiento del patrimonio neto. Son otros temas que lo van a ver en Financiera 2. No nos vamos a meter en eso, ¿sí? A mí me gusta hacer esa diferencia del grado de apalancamiento, de palanca con ventaja. En los libros muchas veces se los toma como sinónimos, pero tengan en claro eso, que quizás el libro lo trata como iguales, pero no son, ¿sí? Igual no nos meten eso de otro chistes, no nos metamos. ¿Ok? ¿Continuamos? Acá tienen el grafiquito del grado del punto de equilibrio y de esta nueva situación, ¿sí? Si yo cambio esta situación de mi estructura de costos, acuérdense que cuando yo hablo de punto de equilibrio estoy haciendo una relación entre mi punto de venta, entre mis costos y mi utilidad. Si una de esas variables ya cambia, mi punto de equilibrio ya va a cambiar. Y ustedes fíjense que cuando mis costos fijos crecen, mi punto de equilibrio va a crecer. ¿Por qué? Porque yo necesito vender más unidades
para cubrir esos costos fijos. Y tiene toda la lógica con este gráfico. Porque ustedes fíjense que en la situación en donde ustedes vendían, ¿cuánto vendían acá? Ay, ya no me acuerdo. 400.000 unidades. Tienen un punto de equilibrio de 242.857. Pero cuando tienen esta estructura en donde venden 520.000 unidades y sus costos variables han bajado y sus costos fijos han aumentado, las unidades a vender que necesito vender para cubrir esos costos fijos aumentan. Estas ya se hacen 287.027 unidades. ¿Sí? A mayores costos fijos, mayor es la cantidad que necesito vender para hacer un aprovechamiento, para poder cubrirlos. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Sí. Vamos con otro. Reducir el precio, aumentar, este se lo dejo para ustedes. Quiero ver uno de palanca financiera. A ver, busquemos. Creo que era el 8. Sí, acá está. Archis. Veamos. ¿Quién lee? Acuérdense que esto es un punto más para el final, ¿no? Bueno, si nadie lee, obvio me ofrezco, pero... Bueno, a ver. Ejercicio 8. Ana Paula. Ana Paula. Dale, Ani. Ejercicio 8. Archis. Archis Sociedad Anónima fabrica y vende puertas para la industria de la vivienda. Actualmente vende 6.000 puertas a un precio de 25 pesos. Los costos variables son de 15 pesos por puerta y los costos fijos operativos suman 50.000 pesos. También tienen gastos financieros por 2.000 pesos, mitad en intereses y mitad en dividendos preferidos. La tasa del impuesto a las ganancias es del 40%. A. Calcular el grado de apalancamiento operativo, financiero y total. B. Propongo un ejemplo donde aumenten las ventas y compruebe si los grados de apalancamiento obtenidos son válidos. Bien. Acá me pide las 3 tipos de palanca. Me pide la palanca operativa, me pide la palanca financiera y la palanca total. Alguien que no sea Ani, ¿me puede decir qué se acuerda de estos términos? De la palanca operativa, de la palanca financiera y de la palanca total. No importa que lo diga mal o que lo diga con palabras menos, palabras más o como se acuerde. Yo no voy a seleccionar a nadie, pero sí me gustaría mucho que participemos. Somos poquitos, chicos. Somos 2, 4, 6. Miren, qué pobreza. 3 empanadas, chicos. ¿Nadie? ¿No copiaron lo que les puse? A ver. Son 5 encima, profe, porque a mí me excluyó. Ah, bueno, vos te anulé, Ani. Son 5. ¿Nada? Ani, ¿qué te acordás de eso? El apalancamiento operativo era cuánto variaba la utilidad antes de intereses y antes de impuestos ante un cambio, ante un aumento o cambio en las ventas. Y el apalancamiento financiero es cuánto la variación de la utilidad, de la utilidad por acción ante una variación en la utilidad antes de intereses y antes de impuestos. Perfecto. Es eso lo que yo tengo que buscar. Y ustedes fíjense que acá me pide apalancamiento financiero. ¿Por qué? Y lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque tengo deuda. ¿Sí? Estoy pagando intereses por esa deuda y tengo dividendos. O sea que tengo deuda de fuente externa, un préstamo, y tengo deuda de capital propio. ¿Sí? Mis accionistas en este caso. ¿Ok? Calculemos así rápidamente. ¿Cómo calculo mis ventas? Las ventas me las daba, si no mal recuerdo, a través de la información del precio de venta y el nivel de actividad que tiene esta empresa. El nivel de actividad son los 6.000 por los 25. Si yo multiplico, como tengo acá en la fórmula, me sale 6.000 por 25.
¿Cómo calculo mis costos variables? De la misma forma. Los costos variables también me lo da el enunciado, me dice que son 15 pesos. En este caso tiene un nivel de actividad de 6.000. 6.000 por los 15 me salen 90.000 pesos. Una vez que resto a esos ingresos la proporción de los costos variables totales, me sale la contribución marginal. ¿Sí? Ahora, una vez que le resto estos 50.000 pesos, que también me lo da el enunciado, me da la utilidad neta, que vendría a ser la utilidad antes de intereses e impuestos, si nosotros nos vamos al flujo de fondos, que ustedes ya lo vieron. Eso también tienen que hacer una equivalencia, por decirlo así, por más de que los términos sean distintos. ¿Qué estoy hablando? ¿A qué hace referencia en una herramienta y en otra cuando hablo de una cosa y de la otra? ¿Sí? Si yo hablo de mi utilidad neta, estoy hablando de mi utilidad antes de intereses e impuestos en los flujos de fondos. ¿Sí? En este caso, esta utilidad no es neta, es bruta. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la diferencia entre lo que es el costo variable, perdón, y los costos fijos. Acá tengo una utilidad bruta. ¿Por qué se le llama bruta? Porque todavía no le he restado los intereses y no le he restado todo lo que tengo que pagar por deuda. ¿Ok? Esta sería mi utilidad neta o la utilidad final, que si yo me voy a los flujos de fondos, estoy hablando de los flujos de fondos netos o los flujos de fondos finales. ¿Ok? Continuemos. Sí. ¿Se entendió eso o fue un trabalenguas? Se entendió, profe. Bueno, después si no me mandan un mensajito y me dicen. Igual todo esto queda grabado, así que si alguien no entiende, después lo pueden volver a ver. Le restamos los costos fijos y nos sale una utilidad bruta, acá le vamos a poner bruta, de 10.000 pesos. Ahora, esta empresa me dice que tiene deuda, también tiene gastos financieros por 2.000 pesos, mitad en intereses y mitad en dividendos preferidos. O sea que yo pago 1.000 pesos por una deuda, por plata que me han prestado, capitales de terceros, y pago 1.000 pesos por esa deuda que tengo con mis accionistas, ¿sí? Que son 1.000 pesos. Una vez que le resto los intereses, me sale la utilidad después de intereses e impuestos. Que si yo me voy al flujo de fondos, es la UDI, ¿sí? La utilidad después de intereses e impuestos. Le resto los impuestos, que me dice que son del 40% sobre la utilidad, porque esto se calcula sobre la utilidad, es cuánto a mí me retienen por las utilidades o las ganancias que yo he producido, por eso se llama impuesto a las ganancias, porque se hace sobre el nivel de las ganancias producidas, y le resto lo que tengo que pagar de los dividendos, ¿sí? Acá hace una pequeña diferenciación, saca lo que son las utilidades después de intereses, antes de lo que pago en dividendos, y saca la utilidad neta, ¿sí? Que en este caso le da 4.400 unidades. Ahora, calcular el grado de apalancamiento financiero y total, ¿sí? El grado de apalancamiento financiero y total lo saco con esta situación, esta es la Y, esta es la contribución marginal sobre la Y, que tengo acá, sobre la utilidad bruta o la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿ok? Me sale un 6. ¿Qué quiere decir? Que esta utilidad antes de intereses e impuestos va a crecer 6 veces más por una unidad que yo crezco en mis ventas. ¿Sí? Lo mismo hago para el grado de apalancamiento financiero. Utilizo la utilidad después de intereses e impuestos, que vendría a ser esta. Fíjense que tengo la utilidad antes de intereses e impuestos, menos lo que pago en costos fijos de financiamiento, que, permítanme, yo voy a hacer esto, para que recordemos cómo era la fórmula. Control C, Control V. Para que recordemos cómo es la fórmula.
Ustedes fíjense, tienen la cantidad por el precio por los costos fijos, los costos variables, menos los costos fijos. Esta partecita son los 10.000 que tienen acá. Que si ustedes se van al estado de resultado es hasta este nivel, ¿sí? A mi nivel de ventas le resté mis costos variables y le resté mis costos fijos, ¿sí? Tengo los 10.000. Y esta partecita de abajo, que son los 7.333, es esta partecita de aquí abajo, que es lo mismo de arriba menos los intereses, ¿sí? Ustedes fíjense que tienen la utilidad bruta, que es lo que yo calculé arriba, menos los intereses, que son estos 1.000 y estos 1.000. En este caso los representa como intereses, pero es los costos fijos por el financiamiento. Y acá, ¿por qué lo dividimos por 0,6? Porque yo necesito netearlo de los que yo pago de impuestos, ¿sí? Necesito sacar el neto, necesito sacar la base que a mí me cobran en esos intereses por tener deuda. Ustedes recuerden que cuando nosotros armamos los flujos de fondos y vemos lo que es el concepto de ahorro impositivo, nosotros pagamos intereses y esos intereses son deducibles del impuesto a las ganancias. Es decir, que por tener deuda, a mí me descuentan eso sobre las ganancias para que yo no pague impuestos sobre esos intereses, porque en sí esos intereses, esa plata, no hacen a ganancias, sino que hacen a impuestos. ¿Ok? ¿Se entendió lo que dije? Sí. ¿O no se entendió? ¿Sí? Bueno, vamos a confiar en lo que dice Ana Paula. Continuamos. Y el grado de apalancamiento total. El grado de apalancamiento total habíamos dicho que es una combinación entre el grado de palanca operativa y el grado de apalancamiento financiero. Ustedes fíjense que yo acá tengo el numerador de la palanca operativa y el denominador de la palanca financiera. ¿Qué me dice? ¿Cómo cambia mi utilidad por acción ante un cambio en un nivel de venta? ¿Sí? En este caso me sale 8,18. Quiere decir que mi utilidad por acción cambia 8 veces ante un cambio en mis ventas. ¿Ok? Profe, y hago una consulta. Ahí no se cumpliría lo que yo le consulté cuando estábamos viendo las filminas de que el grado de apalancamiento operativo más el grado de apalancamiento financiero me da el grado de apalancamiento total. Veamos. Debería. 6 por 8,18. 4,50. Vos fíjate que esta es los 40 que a mí me cobran de intereses dividido lo que tengo en proporciones de dividendos sobre el capital. Este cálculo debería hacerlo, ¿sí? ¿Qué es lo que te quiero decir? Este 49 que a mí me sale acá es la multiplicación. O sea, a ver, vamos a hacerlo más fácil. ¿Por qué no te da? Porque cuando nosotros trabajamos estos términos, siempre hay que diferenciar antes de impuestos y después de impuestos. Empecemos por ahí. Sí. Cuando yo calculo algo antes de impuestos, tengo que calcular todo antes de impuestos. Cuando yo calculo algo después de impuestos, tengo que calcular todo después de impuestos. Si no, se me empieza a hacer todo una sola mezcolanza y se me empiezan a mezclar los números y no se cumple esta regla que me dice Ani, que la sumatoria de estos dos tiene que darme esto. ¿Cuál sería lo lógico? Que si esto yo lo estoy trabajando antes de impuestos, ustedes fíjense que estos 10.000 son antes de impuestos, esto que yo trabajo acá, también lo trabaje antes de impuestos, ¿sí? Ahí lo tengo que netear. Es otro cálculo, ¿sí? Yo tengo que descontarle esto que pago de intereses y esto que pago de dividendos. ¿Para qué? Para que me salga otro resultado, porque si yo cambio algo, se me cambia todo, y ahí sí se va a cumplir de que la suma de estos dos me va a dar
el grado de apalancamiento total. Acá no me da porque este nivel lo estoy tratando a términos sin impuestos y esto lo estoy trabajando después de impuestos. Ah, ¿Ok? Pero Eso no es algo estaría mal en superimportante. teoría entonces mezclar así, o sea, estar calculando uno antes de impuestos y otro No después. está mal, Ah, ok. no está mal si yo estoy haciendo un análisis general como estoy haciéndolo acá. Pero si yo empiezo a comparar diferentes situaciones, sí. Claro, sí, porque no estaría Porque siendo no puedo homogéneo. comparar un índice, una medida que está antes de impuestos con algo que está después de impuestos. Es como que Claro. no puedo mezclar peras con manzanas. ¿Se entiende? Sí. Si yo calculase todo esto antes de impuestos o después de impuestos, sí me daría. La sumatoria de estos dos me daría esto. Y la diferencia que a ustedes les va a salir en términos monetarios, cuando calculen, bueno, pero eso es otra cosa, cuando calculen el rendimiento sobre el activo y el rendimiento sobre el patrimonio neto, les va a dar la diferencia monetaria menos el impuesto. Pero eso es otra cosa. Básicamente, como para redondear lo que dice Ani, esto no les da en sumatoria porque tienen que trabajar todos los niveles al mismo, es decir, antes de impuestos, o todos los niveles después de impuestos. ¿Ok? Después, si quieren, les subo algo de eso como para que vean y les comparto. Igual después obvio lo voy Bueno. a calcular para comprobar que me dé. Bueno, si hay algo que no te sale, escríbeme, Ani. Por favor. Bueno, Dale. chicos, básicamente es este el 11. Vamos a ver rápidamente el 12. ¿Ok? Pero así muy, muy al voleo, muy rápido. La unidad número 12, ustedes fíjense que dice estructura de financiamiento. ¿Sí? ¿Qué me dice esta unidad? Básicamente ya me culmina todo y me dice cómo voy a armar yo mi proporción de deuda, ya sea de capitales de tercero o de capitales propios, para que esa deuda me empuje esta palanca, ya sea la palanca financiera o la palanca operativa, y consecuentemente culmine en lo que nosotros buscamos en las finanzas, en un acrecentamiento del valor, pero no solo un acrecentamiento, sino que me brinde el mayor nivel de acrecentamiento. Esto es como la frutilla del postre, le podríamos decir. ¿Por qué? Porque viene muy en conjunción de todo lo que vimos. Viene en conjunción del BAN, de la TIR, de los índices de rentabilidad, de la palanca. Calculo absolutamente todo, ¿sí? Del rendimiento del activo, del rendimiento sobre el patrimonio neto, de cómo calculo mi costo de capital. O sea, básicamente esto me dice, usted tiene para obtener el mayor nivel de valor y poder hacer una mayor eficiencia de su estructura de capital con respecto a su estructura de inversión, tiene que tener esta combinación de deuda. Estructura de financiamiento es eso. Me dice en qué proporciones o cómo voy a mezclar cada una de las fuentes para que yo pague el menor costo de la deuda y para que obtenga el mayor rendimiento. ¿Ok? Es eso. Vamos a ver rápidamente el 3, que es el más fácil como para que lo podamos entender. El 3 creo que es el que yo les había separado. ¿Dónde estamos? Yo lo tenía por acá, acá está. Sí, el 3. ¿Qué dice? La empresa Detalles se dedica al comercio de artículos de decoración. Ay, que no puedo correr. Y el cuadro de resultados del año 1999 es el siguiente. Ustedes fíjense que dice el cuadro de resultados del año 1999. Me dice qué ha pasado en todo ese año, ¿sí? Es como un video. Tienes ventas por 2.500.000, tiene costos variables por 2 millones, tiene utilidad bruta por 500 y tiene costos fijos por 300.000. Tiene una utilidad antes de intereses e impuestos de 200, tiene impuestos por 600 y tiene
por 60, perdón, y tiene una utilidad neta de 140.000. La empresa no posee deuda y tiene un activo total de 1 millón. Se le ha presentado la oportunidad de invertir en un nuevo local de venta que le hará aumentar la misma, ya que se encuentra mejor ubicado que el actual. El nuevo local le originará erogaciones netas después de considerar las ventas del local actual y las indicaciones y las incidencias positivas de 400.000 pesos. La disyuntiva que tienen los directivos de la empresa tiene que ver con la forma de financiamiento de estas erogaciones, ya que tiene dos alternativas: o financiarse a través de crédito bancario a una tasa del 20% anual, pagadero anualmente y amortizable totalmente al final de los 5 años, o financiarse con fondos propios. Es decir, que tiene dos opciones: financiarse con deuda de tercero a través de pago de un impuesto, de un interés, o hacerlo a través de sus accionistas. El objetivo de los directivos es mantener por lo menos la rentabilidad actual sobre el capital propio, aunque se prevé una recesión generalizada en las ventas del sector. ¿Qué le aconsejaría a la empresa? ¿Qué me pide con todo esto? Que yo calcule cuáles son las proporciones en las cuales yo tengo que hacer, o cuál es la mejor, cuál es la mejor combinación en la que a mí me permite mantener este nivel de rentabilidad sobre el capital propio. ¿Y cómo voy a obtener este rendimiento? Porque es lo que me dice el objetivo del ejercicio: mantener la rentabilidad actual sobre el capital propio. Para esto yo voy a partir de la situación inicial, que es la que me da el ejercicio. Ustedes fíjense que tienen los 250.000 de las ventas, los costos variables 2 millones, la utilidad bruta que les da de la diferencia de estos dos, que es 500.000, los costos fijos que son 300 y los intereses que son 0, porque no tiene deuda hasta este momento. Ustedes fíjense que dice, ¿dónde estaba la empresa? En una parte decía que la empresa no posee deuda. Acá, la empresa no posee deuda, o sea que no está endeudada. Todo lo que tiene en activos es por su propia fuente, ¿sí? Les queda una utilidad después de intereses e impuestos, antes de intereses de impuestos de 200.000 pesos, paga sus impuestos que son del 30%, les queda 240. Si yo saco la rentabilidad de sobre mi capital propio, que me dice que es 1 millón, me da el 14%. Ustedes fíjense que yo divido sobre y me da un 14%. ¿Qué quiere decir? Que esta estructura de inversión, con este nivel de venta, con estos costos variables, con estos costos fijos, con estos impuestos y sin tener deuda, me da un rendimiento del 14%. ¿Ok? Que es como lo que yo saco en la TIR. ¿Se acuerdan de eso? La TIR que me decía que este es el rendimiento que yo saco sobre ese proyecto de inversión, sobre esos flujos de fondo. ¿Ok? Continuemos. Una vez que tiene esta nueva estructura, que es poner el nuevo local, me dice que sus costos acrecentan en 400 pesos. Y ahí empiezo a armar todo el flujo de vuelta. Hago los 2.500 más los 400, saco la diferencia de los costos variables, saco mi utilidad bruta. Ustedes fíjense que esto era lo que yo había cambiado hace rato, mi utilidad que acá estaba como neta, lo pusimos como bruta. Están mis costos fijos que siguen iguales, están los intereses que tiene de los 80 que paga por los impuestos, por los intereses, perdón, de la deuda que era de 400.000. Me saca la utilidad antes de intereses e impuestos, tengo mis impuestos que son del 30% sobre las utilidades producidas y me da una utilidad neta de 140.000. Ahora, yo tengo dos opciones. Esta opción es financiarme solamente con una deuda de terceros, ¿sí? Que era que yo pagaba el 20% sobre ese capital prestado. Pero también me da otra opción, me dice que tiene financiarse con fondos propios. Es decir, que mis accionistas me van a dar la plata a mí, ya no me lo va a dar la deuda de tercero. Pero para eso, si yo recurro a esta estructura,
yo necesito mantener, al igual que en este, el 14% sobre la rentabilidad del activo. ¿Sí? Sobre la rentabilidad del capital propio. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo, nada más que este ejercicio empieza al revés. Ustedes fíjense que tiene 1.400.000, ¿por qué? Porque este activo ya no es 1.000.000, este capital propio ya no es 1.000.000, sino que es 1.000.000 más los 400 que me prestan mis accionistas. O sea que se hace 1.400.000. Si yo necesito seguir ganando el 14%, le voy a sacar a ese 1.400.000 el 14%. ¿Ok? Saco los impuestos, la diferencia entre este y este me sale este, y la diferencia entre este y este me sale este. Es como que voy armándolo al revés. ¿Ok? Una vez que saco este, y ya tengo este porque me lo da el ejercicio, saco este. ¿Cuál es el chiste de todo este ejercicio? Que yo pueda decir cuál escenario es el que me da más utilidad. En este caso, el que me da más utilidad es el que se hace con capitales propios. ¿Por qué? Porque me da una utilidad neta de 196.000 pesos y me sigue manteniendo la rentabilidad del activo. Esta estructura, por ejemplo, cuando yo me financio con deuda, me dice que obtengo una utilidad de 140.000 pesos y mantengo mi rentabilidad del activo. Si yo tengo mi rentabilidad constante, es decir, que me da el mismo porcentaje de rentabilidad, me voy a llevar por esto, por los términos monetarios. ¿Ok? Si esta situación, si no me hubiese pedido esto, por ejemplo, el 14, que yo mantenga mi 14%, hubiese sido un poco más fácil. ¿Por qué? Porque yo salgo mi rentabilidad, mi proporción de rentabilidad sobre el capital propio en base a la utilidad neta, a la utilidad final, y no tengo que ir de arriba para abajo, de abajo para arriba, perdón. ¿Sí? Este fue como súper rápido, pero básicamente es eso. La estructura de financiamiento me dice cómo tengo que combinar yo mis deudas y cuál es mi mejor combinación, ¿sí? Para maximizar el valor de la empresa. Este fue súper rápido, así que si después me hacen consultas o algo, lo voy a saber entender. Ay, ya se me han ido todos. Creo que me abandonaron por este ejercicio. No, pero... No voy a decir que no, pero sí. Pero bueno, dejar de compartir. Profe, ¿y el sábado nos va a dar la clase? Eso le iba a preguntar. ¡Ay, ahí te veo, Ani! Hola. Hola, Ani. Prendan sus cámaras, che, ya estamos entre mujeres nada más. Si quieren, sí, yo no tengo drama, yo no tengo problema. Es más, sería un gusto para mí que quieran que les dé clase. La verdad que eso para mí me incurre en tiempo, preparar la clase y hacer todo, pero la verdad que es algo súper grato para mí que me pidan de que les dé clase de consulta, porque quiere decir que me entienden, y eso para mí es súper valioso, digamos. Sí, profe, estaría bueno. 14, 15 horas. Sí, a mí me queda ¿Sí? bien esa hora también. ¿Sí? Sí. ¿Quieren esa hora? Perfecto. Sí, sí. Entonces, Porque ¿alguien se puede encargar de ponerlo a consideración en el grupo? Sí, yo le aviso ahora a los chicos. ¿14 o 15 horas? Decime. No sé, ¿qué hora quieren? ¿15? a mí me queda mejor 15. Si puede A ser. las Bueno. 15. Sí, a las 15. Listo. Ricardo, ay, sos el único hombre. Ricardo, ¿te viene bien las 14 o las 15? Decidí vos. No, nosotras somos mayoría. Nosotras. Falta uno. No. Bueno, entonces hacemos las 15. A las 15. Ricardo no tiene voz de voto, no sé por qué, pero Se bueno. mutió. A Bueno, las ya lo 15 pongo en el estamos grupo. entonces. Genial. Perfecto. Muchísimas gracias. Dale, profe, porque yo de paso, a medida que fui viendo las unidades, tengo anotados un par de ejercicios que no pude resolver, que no planteé en el Bueno. foro porque se me hizo medio un lío como ponerles la explicación de todo, pero bueno, Mándamelos si por tenés mail. la clase. Mándamelos por mail. Ok, dale. Y los vamos viendo juntas, ¿te parece? Dale, Y después dale. cualquier cosa, si es un ejercicio genial, así como muy piola, lo compartimos con los chicos, ¿te parece?
Ok, dale, profe. Sí, obvio. ¿Tenés que rendir libre o la rendís No, no, regular? regular. Nunca, o sea, la tengo regularizada o sea, es más, se me vence después de este turno de invierno.